Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la flora y fauna luchan por su equilibrio. Todo esto es consecuencia del calentamiento global. La emisión de gases que retienen el calor y que generan el efecto invernadero alcanza niveles cada vez más altos ahora y en los últimos 65.000 años. El calentamiento global está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos. Conforme el planeta gira, el calor va recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Y esto es innegable. El clima al que todos los seres humanos nos hemos acostumbrado desde distintas latitudes está cambiando de forma acelerada. ¿Qué haremos para frenar ese efecto? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques, haciendas, montañas, están en vilo. Yo soy Julieta Mendoza y esto es A Fondo. Quédese con nosotros. A Fondo con Julieta Mendoza. El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal son los automóviles, emiten casi 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y esto tiene consecuencias graves en la temperatura de la Tierra. ¿Estamos a tiempo de dar marcha atrás? ¿Se puede revertir el calentamiento global? Hoy vamos a platicar de esto y para ello voy a saludar a nuestros invitados esta noche. Doctor Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute. Bienvenido. Muchas gracias Andrés. El doctor Priyadarshi Roy, investigador titular del Instituto de Geología de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, Priyadarshi. También nos acompaña esta noche el maestro en Ingeniería Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe del ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Edgar, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y el maestro Rodrigo Fernández Borja, quien es director de Comunicación Social y Divulgación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenido, Gracias. Rodrigo. Gracias. Bueno, pues el cambio climático, estamos acostumbrados a escuchar el concepto, pero tiene mucha hondura. Es una situación que no solamente afecta a los mexicanos, estamos hablando de un tema mundial. ¿Les parece si aterrizamos el concepto? ¿Qué es el cambio climático? ¿Quién quiere comenzar? Contigo, Andrés. Muy bien. Adelante. Bueno, tú lo mencionabas ahorita en la introducción, es el efecto de las concentraciones tan altas que tenemos de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono en la atmósfera, que atrapan energía y hacen que el planeta se esté calentando. Ya hay observado más de 1 grado de calentamiento del planeta desde la era preindustrial, cuando empezamos este proceso en que estamos de emitir cada vez más gases de efecto invernadero a causa del consumo de energéticos, por ejemplo, del uso de los automóviles, de la degradación de los bosques, que es también una causa importante, y de la degradación también de los desechos, por ejemplo, que generan metano y otros gases. Esto ha generado, como comentábamos, este calentamiento del planeta que ya no está a debate, ya es algo observado. Estamos arriba de 1 grado por encima de lo que estábamos en la era preindustrial. Los gases de efecto invernadero en las concentraciones, digamos, naturales por miles de años, por 60.000 millones de años, como decías, estaban en más o menos 280 partes por millón en la atmósfera. Ahora estamos en 410 partes por millón. Eso no se observaba en la atmósfera del planeta desde hace 3,5 millones de años, desde el Plioceno, desde cuando los hombres, la humanidad no existía en la Tierra. Y en ese entonces el nivel del mar estaba 20 metros por encima de lo que lo tenemos ahora, porque obviamente con estos niveles de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los hielos polares no existían como existen ahora, no había glaciares, en fin, era un planeta totalmente diferente y hacia eso creo que nos estamos encaminando si no paramos las emisiones de estos gases. Es que el tema aquí es que lo hemos acelerado. ¿Cómo lo miras tú? Yo, la verdad, voy a llevarlo un poquito pasado en tiempo, prolongando esa discusión, porque soy geólogo. Entonces, la planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Entonces, clima es un sistema dinámico y clima siempre ha cambiado.
ha cambiado una forma natural debido a que dependiendo de la geometría entre la planeta Tierra y el Sol, su órbita cambia su forma, en la inclinación de la Tierra cambia, entonces hubo intervalos cuando recibía mayor energía solar, era caliente, menos insolación solar, era frío. Asimismo, otro factor que causa cambio climático, o que es causante de cambio climático, es la composición atmosférica, entonces, la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, por diferentes razones naturales, por el movimiento de las placas, erupción volcánica, hemos tenido alto contenido de CO2 en la atmósfera, lo que ha causado calentamiento. Okay. Entonces, ¿cuál es la contribución de hombre? Hombre no es la única razón de cambio climático. Clima siempre ha cambiado. Hombre que ha hecho, ha acelerado el proceso. Lo que ocurría en miles de años, por ejemplo, ahorita escuchamos que si vamos al núcleo de hielo, nos lleva más de 400.000 años. Núcleos de hielo son excelentes registros de temperatura y composición de CO2 en la atmósfera. Entonces, en los últimos 400.000 años, si vemos, entonces, la concentración de CO2 variaba desde 280 partes por millón hasta 200 partes por millón. 80 partes por millón variaba. Eso causaba calentamiento y enfriamiento. Había un balance. Sí, era cíclico. Cada 100.000 años repetía ese proceso. Entonces, los periodos calientes que conocíamos como intervalos interglaciares y los intervalos fríos conocíamos como intervalos glaciares. Los intervalos interglaciares eran corta duración, más o menos 10.000 años duraban. Y después empezaba a enfriar gradualmente, entrábamos en un intervalo frío, conocíamos como intervalo glaciar. Eso duraba más tiempo, 40 a 50.000 años. ¿Okay? Entonces, esa variación de concentración de CO2 que controlaba el cambio climático, nada más 80 partes por millón variaba en 100.000 años, pongamos. Y ahora escuchamos que después de la industrialización, en 100 años, la concentración ha aumentado de 300 partes por millón a 400 partes por millón. Entonces, en 100 años hemos aumentado 100 partes por millón. Entonces, hemos acelerado demasiado el proceso de cambio climático. Es que es en dos vías. Por un lado, estamos hablando del avance tecnológico, de hacer una vida, pues, la vida humana como la conocemos, modernizándola, tratando de vivir mejor. Pero por otro lado, estamos desequilibrando este mecanismo perfecto que tenía el planeta, Rodrigo. Pues mira, la verdad es que gracias al efecto invernadero también existe la vida. O sea, debemos de partir de ahí. El efecto invernadero es parte de lo que gracias a él existe y existen los seres vivos y se ha generado en este planeta, a diferencia de otros, pues la vida como la conocemos, ¿no? A mí me encanta, bueno, yo soy comunicador, a mí me encanta cuando Carl Sagan situaba toda esta historia del mundo y dice que nosotros estábamos, creo que en el último minuto o últimos, ¿no? Segundos de toda la historia del universo y de la Tierra, o sea, ya cuando empezamos a... Y si lo pensamos en esa escala, como bien mencionaban nuestros compañeros, pues en estos últimos segundos estamos cambiando y acelerando este proceso. Ese es el problema, digamos, grave aquí, ¿no? Que todo este proceso que llevaba mucho tiempo, son épocas grandes en que suceden estos cambios en el clima, pues ahorita por las grandes concentraciones que estamos generando los seres humanos, pues este proceso se está acelerando. Y es ahí donde necesitamos generar un cambio. Un cambio. ¿Y la conciencia, cómo la miras tú? Precisamente coincidiendo con mis colegas, un gran problema que se ha dado es la falta de conocimiento del problema, de los problemas ambientales en general y cambio climático aún más. Tenemos 40 años de platicar de los temas ambientales, de saber qué es lo que le hemos hecho a nuestro entorno. Y hoy en día, a lo mejor en esta mesa no tenemos problema en afirmar que el cambio climático existe, pero cuando platicamos con autoridades, en nuestro caso con alcaldes, con gobernadores, todavía hay muchos que no lo ven como una realidad, como lo ven como un fenómeno que solamente sucede cuando hay una debacle ambiental en ese momento. Si vamos a las comunidades, tenemos
comunidades muy pobres que son las que están enfrentando la problemática y ellos tienen mayor conocimiento de lo que es el cambio climático, pero los tomadores de decisión no. Entonces, eso nos ha llevado a que una realidad, lo que estamos viviendo hoy en día, se queda en una mesa, en un grupo de trabajo que a lo mejor no tienen la capacidad suficiente para dar a conocer estos temas, pero con mayor razón tratar de revertir el problema. ¿Cómo vamos a contribuir cada uno de nosotros a la solución de esta problemática? Y no solamente, y lo dices bien, porque no solamente es México, la preocupación no nace de un cliché o no nace de una postura, ¿no? O de un grupo determinado, sino hay una conciencia global que tiene distintos intereses. Y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. ¿Les parece? ¿Algo más que quieran comentar respecto de este primer diagnóstico? Andrés. Bueno, solamente distinguir entre el efecto invernadero natural, que es gracias al cual tenemos una temperatura promedio en la Tierra de 14 grados centígrados, en la cual podemos vivir, y el efecto que genera vida, como dice... La vida como la conocemos, digamos, nos podemos adaptar a menos o a más, tal vez los humanos, otras especies no, pero distinguir eso de lo que estamos nosotros ocasionando como un efecto invernadero inducido, digamos, adicional al natural, que es lo que ocasiona que el planeta se esté calentando tan rápidamente. Hablamos de tecnologías, de industria y de otros efectos o de otros mecanismos que inciden en este efecto. Sí, hay muchas causas. Los humanos por muchas vías estamos causando este calentamiento, además de las causas naturales, obviamente. Y eso nos lleva a un grado arriba, que si lo comparamos con por ejemplo, con un cuerpo humano, a mí me gusta hacer esa comparación porque creo que es muy buena para comunicar el problema. Si estamos un grado arriba del promedio, ya tenemos tal vez fiebre, ya estamos enfermos. El planeta un poco sufre. Y el planeta lo está demandando. Ya lo escuchábamos con Rodrigo, con Edgar. Estamos apelando a la conciencia o a este cambio de modelo, pero el tema no es menor y me parece que en muchas de las agendas mundiales apenas comienza a revertir el número. Bueno, vamos a regresar con esto y no se vaya, es una pausa muy breve, es a fondo, hoy con calentamiento global. Estamos de regreso y estamos platicando del cambio climático. Bueno, pues en la pausa tratamos de reacomodar todo esto que tiene mucho por analizar, sobre todo haciendo énfasis en el cambio de conciencia, ¿no? Como ya lo decía hace rato Rodrigo, como lo decía Edgar. Pero una vez que está establecido el diagnóstico, que hay conciencia por parte de... Que hablamos, más de 200 países que son los que han suscrito los protocolos o recientemente el Acuerdo de París. Pero, más allá de eso, ¿cuáles son los efectos, no solamente para la Tierra, sino para la humanidad? Me gustaría escucharlos. Comienzo contigo. Adelante, Edgar. Retomando un poco la plática en la pausa que tuvimos, efectivamente pudiera no haber una debacle en la humanidad debido al cambio climático. Lo que sí vemos es que se van a tener desastres y se van a afectar comunidades. Como ya lo hemos visto, ¿no? Ya los climas han alterado y quiero que me corrijan, no es tanto el clima, sino son los efectos. Sí, absolutamente. No hay equidad en el cambio climático. Con todos los fenómenos que se viven, las comunidades más pobres, las que más necesidades tienen, son las que lo van a enfrentar y las que más pérdidas van a tener. Quienes tienen una mejor condición social, pues pueden cambiarse de lugar de residencia, poner una casa que se adapte a la realidad que están viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, el cambio climático nos va a traer problemas económicos, problemas sociales. La gente se va a desplazar de un lado al otro, va a haber migraciones. Y definitivamente eso va a hacer un cambio en nuestro planeta, en la geografía, en la política. ¿Cómo vamos a enfrentar todas estas situaciones que ya se están dando en algunos lados? Si nosotros platicamos de cambio climático con las comunidades de las islas del Pacífico, Fiji, que fue presidente de la COP23, definitivamente ellos ya lo ven como una situación de riesgo.
Y de urgencia. Así es. Ellos ya no es tema de debatir, ya no es tema de ver si hay recursos o no. Para ellos ya es prioridad enfrentar el cambio climático y saben que su comunidad no es la única que tiene la solución. Ellos tienen que convencer a más y más gente que son los que le están llevando el problema. De hecho, como menciona Edgar, Sí, en esta reunión, acaba de pasar una reunión cada año, ¿no? La conferencia de las partes. Ahora fue Fiji, un país insular, ¿no? Digamos, donde, pues bien mencionan, esto es parte de su realidad y ya todas las políticas públicas y todo lo que tienen que estar pensando, tanto gobierno, sector productivo y demás, en ese país, pues tiene que tomar esta variable en cuenta como una variable constante y determinante, ¿no? Entonces, dentro de esta reunión hubo dos cosas muy importantes que dominaron la agenda, digo, pues, podemos entrar un poco en esa parte, que tiene que ver con toda esta agenda de adaptación y la parte de vulnerabilidad. ¿Qué implica la vulnerabilidad al cambio climático? Y precisamente entramos aquí a una agenda donde implican factores sociales. O sea, el cambio climático es un tema social, es un tema de política pública, es un tema también económico. Implica que van a tener que cambiar y contemplar desplazamientos también en cuestiones de salud pública. Se están viendo especies que no, pues por sus hábitats, estaban en otros climas, ¿no? Y de repente estamos viendo enfermedades o cuestiones que se están empezando a dar por estos cambios. La cosa es que muchas veces pues, va a haber que adaptarse también a poder enfrentar esto, pues tanto a nivel de salud, a nivel, por ejemplo, de desastres naturales, a que conozcamos fenómenos hidrometeorológicos que no hemos visto, ¿no? Hay formaciones de nubes que se están encontrando y demás, que de repente pues, hablan de formaciones de estos fenómenos que pues, vamos a tener que adaptarnos. Entonces, la adaptación al cambio climático implica una visión también a mediano y largo plazo, no solamente, y es muy importante esta parte de la emergencia, pero aquí tenemos que pensar a cambios mucho más grandes, concretos, cambios estructurales y concretos. Sustanciosos, no solamente una postura política o un tema que nos puede dar lustre o charol. ¿Cuáles son los efectos? Andrés, estamos hablando de afectaciones para el planeta. El planeta está enfermo, pero la humanidad, no estamos hablando de catástrofes, de que mañana se acabe el mundo, pero para allá vamos si no le paramos. Bueno, hay efectos directos y efectos indirectos que tocan prácticamente todos los ámbitos de la vida, digamos, de los humanos y de otras especies en el planeta. Obviamente el calentamiento es el primer efecto. La temperatura está subiendo en promedio y hay cambios graduales, a veces son imperceptibles, pero esos ya están documentados. No es ciencia ficción, tampoco es algo que esté a debate. Ya se documentó un cambio, está observado un cambio en la temperatura. Cada año se están rompiendo los récords. Cada mes prácticamente es el mes más cálido que tenemos registrado históricamente, mes con mes, ¿no? Estamos viéndolo eso continuamente, los registros están ahí. Y eso impacta directamente, por ejemplo, la pérdida de hielos polares, y eso eleva el nivel medio del mar. Y las comunidades costeras son unas de las que más están sufriendo. No, las islas están muy preocupadas porque para ellos implica no tener que sufrir más fenómenos más graves o escasez de agua o de recursos, sino ya perder incluso el territorio en el que habitan, ¿no? Ahí sí es una cuestión de vida o no vida, digamos, para no ser tan catastrofista. En México, el impacto creo que más directo y más severo viene por el lado del agua. México es un país relativamente árido, sobre todo en la porción centro y norte del país, donde está asentada la mayor parte de la población, la mayor parte de las actividades económicas que dependen del agua, la agricultura entre ellas, y es donde menos agua tenemos. Y ahí el tema de la escasez creo que se está agravando, ya se está observando, y según los escenarios, por ejemplo, del INEC y los escenarios de la gente que hace ciencia en la UNAM, esto solamente va a estar agravándose conforme pase más tiempo, ¿no? Tú hablabas precisamente de esto. La Tierra tiene este mecanismo, permíteme el término, para equilibrar el empuje y el auge que hemos tenido los humanos para afectarlo. Y estamos hablando también de esta supervivencia a través del elemento vital, el agua. Sí, cambio climático ha ocurrido en su historia de la planeta Tierra, ¿no? Entonces, y el cambio que estamos viendo a través de las investigaciones que estamos haciendo es que el cambio no fue tan abrupto, no ocurría en décadas, no en cientos de años, ocurría en miles y millones de años.
Entonces teníamos, como dije, que teníamos periodos fríos, periodos cálidos y era cíclico. Entonces, ahora qué está ocurriendo desde los últimos 10.000 años, que conocemos como Holoceno, es el 10.000 años, es un último periodo interglacial. Estamos viviendo un intervalo cálido. Dentro del intervalo cálido, en los últimos 100 años, hay una tendencia de aumento de temperatura. Entonces, los ecosistemas, ¿cómo responderían? Porque los ecosistemas responden de una forma cíclica y una forma lenta a esos cambios. Y ahora estamos viendo dentro de un intervalo cálido, todavía hay calentamiento. Entonces, ¿cómo van a responder a ese calentamiento? ¿Tendremos más lluvia? O si tenemos más lluvia, ¿dónde tendremos más lluvia? ¿Esa lluvia causaría inundación o no? Entonces, si una parte del planeta va a quedar seco, entonces, ¿qué parte va a quedar seco? ¿Cómo vamos a manejar esos recursos de agua para poder hacer agricultura? Estás hablando de planeación y quiero aterrizarlo en nuestro contexto. México. ¿Qué se está haciendo en México y cuál es el grado de conciencia que tenemos ahora respecto de este tema tan importante? Pues mira, adelante, Rodrigo. Desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ahí se trabaja en diferentes áreas que van con la agenda, digamos, de cómo afrontar el cambio climático. La parte de mitigación, ¿no? Somos de los 13 países, estamos entre los 13 países que más emisiones y compuestos emitimos a la atmósfera. Sin embargo, no vamos, comparado con los más grandes como Estados Unidos o China, pues tenemos un nivel relativamente menor, pero sin embargo sí hay una responsabilidad muy importante en disminuir, que esa es la parte de mitigar. Cuando hablamos de mitigar, hablamos de cómo disminuimos las cantidades de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, por ahí hay toda una agenda que se está trabajando. México ha sido de los países que han, digamos, pues fue el segundo país, por ejemplo, a nivel mundial con una ley general de cambio climático después del Reino Unido. El Instituto Nacional también de Ecología y Cambio Climático es parte, digamos, de los hechos, digamos, que como Estado mexicano, bueno, pues tenemos un instituto dedicado, digamos, al tema de cambio climático, ¿no? Y pues se hace todo el inventario, por ejemplo, que se hace cada 4 años de gases y compuestos de efecto invernadero, que digamos que es sentar una base sobre en los diferentes sectores productivos qué se está generando, ¿no? Cuánto se está generando. Y entonces, a partir de ahí, poder pensar en una parte de planeación y de políticas públicas. Pero pensar políticas públicas de manera integral, donde podamos que el sector productivo tenga un papel y un compromiso, donde los estados y municipios es muy importante desarrollar capacidades técnicas y capacidades humanas para que la gente pueda, digamos, construir las políticas públicas de una manera preventiva, ¿no? El cambio climático no podemos esperar a que pues sea solamente una parte reactiva. Y algo muy importante para México es la agenda de adaptación. O sea, México en el concierto global, digamos, ha impulsado mucho esta agenda con otros países por la propia situación, como bien menciona, en la parte del agua es muy importante. Y la adaptación se está trabajando desde 3 partes, de 3 enfoques. Uno tiene que ver con cómo mejoramos nuestra infraestructura. Tenemos que contemplar una infraestructura que vea qué va a pasar si va a llover más en regiones donde antes no llovía, o donde incluso llovía pero ahora va a llover más, y eso va a implicar que el agua ya no va a bajar, ¿no? Por ejemplo, toda la parte también de adaptación basada en ecosistemas. Los ecosistemas naturales son las mejores barreras ante los efectos que pueden haber de cuestiones hidrometeorológicas, ¿no? Toda la parte de los humedales es fundamental como barreras para no solo frenar, sino también implica conservar y mantener la forma de vida de las comunidades que habitan ahí. Y otra tiene que ver con la adaptación desde las comunidades. Las comunidades tienen que organizarse mejor. Toda la parte de la gobernanza, que es cómo se organizan esas comunidades, cómo nos organizamos. Y no solamente las comunidades rurales, también las ciudades. Implica un reto porque las ciudades tenemos que ser más sustentables, tenemos que entender que no podemos depender solamente. Es un trabajo conjunto, tiene distintas, pero le contestan le contestan a Rodrigo después de la pausa. Sí. Es un escenario bastante positivo porque estamos hablando de proyección, de diagnóstico, pero ustedes tienen algo que decirle. Hay mucho que hacer. No se vayan, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Esto es Cambio Climático.
Hoy estamos hablando de cambio climático. ¿Qué estamos haciendo como humanidad? ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Cuáles son las políticas públicas que se tienen que direccionar en este tema? Pero sobre todo, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo en casa? ¿Qué está haciendo con estas nuevas tecnologías que muchas veces podemos adoptar? Paneles solares, autos híbridos, en fin, hay muchas situaciones que nosotros desde nuestra trinchera podríamos revertir. Primero hay que conocer y hay que saber y estar conscientes de todo lo que implica el cambio climático y los efectos o las consecuencias que tiene para la humanidad. Nos fuimos al corte anterior con el comentario de Rodrigo y hablábamos de las políticas públicas. ¿Se puede revertir? Comienzo contigo, doctor. ¿Se puede revertir el cambio climático? ¿Se puede frenar? ¿Y hacia dónde tenemos que caminar? Bueno, yo voy a llegar un poquito más allá a las conciencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conciencias, pues, conciencias siempre hemos tenido para cuidar la planeta Tierra. Por eso en 97 hubo el acuerdo o protocolo de Kioto. Algunos países tomaron la iniciativa. Bueno, no funcionó, no llegamos a un acuerdo, pero hubo un inicio, ¿no? Iniciaron generar conciencias para cuidar la planeta. Bueno, poco a poco llegamos a 2015, donde ya más de 195 países firmaron el acuerdo de París, donde ya decidieron que vamos a reducir de gases de efecto invernadero para restringir el calentamiento más o menos 2 grados comparando con la valor preindustrial. Pero era interesante, cuando estaban reuniendo, el NASA publicó una mapa y dijo: ya hemos tenido en diferentes partes del mundo 1 a 2 grados de aumento de temperatura en comparación con 1880. Entonces, ¿podemos revertir? No lo sé, no puedo decir. Tal vez podemos poco a poco, educando a las gentes, frenar para preparar un planeta para nuestros nietos, tataranietos. Entonces, hay que invertir más en docencia, investigación, divulgación y difusión, porque hay investigación que estamos haciendo y está disponible. De alguna forma esa investigación no está llegando a la comunidad. Entonces, independientemente su edad, su escolaridad, como dicen, es un niño o es un adulto, tenemos que llevar esa educación a todas las personas. Y sí, o sea, me parece que es una intención muy legítima, tratar de cambiar la conciencia social, pero en México hemos llegado tarde a este tema. ¿Cómo lo ves respecto a América Latina? En México no hemos llegado tarde, vamos alineados. Yo trataría de enfocarlo de lo global a lo regional. Las ciudades son parte del problema, pero también son parte de la solución. En ese sentido, Clay y los gobiernos locales desde hace muchos años han trabajado en los acuerdos internacionales con esta misma premisa. ¿Cómo desde lo local podemos contribuir a este problema? Nos interesa ser parte de la solución porque la comunidad, mi gente que está gobernando una autoridad, es a la que primero tiene que tener contacto. La comunidad llega con el alcalde cuando tienen un problema. Entonces, desde ese sentido, los gobiernos locales tienen sus presupuestos, sus propias políticas y algunas de las acciones para mitigar o para adaptarse al cambio climático las realizan desde lo local. En ese sentido, justo ahora en la COP23 que acaba de terminar hace unos días, se llegó a un acuerdo, el de Bonn-Fiji de los gobiernos locales. Justamente lo que dice es, las ciudades del mundo nos vamos a sumar a los compromisos hoy existentes. Hemos logrado a través de una plataforma de registro de emisiones que se llama Carbon, lograr que más de 1,019 gobiernos locales del mundo que representan a más de 800 millones de habitantes tengan acciones que pueden reducir más de 26.8 millones de toneladas de CO2 equivalente, que esto es una contribución significativa a las emisiones que se están produciendo a nivel mundial. Es un reflejo de que sí se puede. Y a nivel local, ¿qué se hace? Pues definitivamente tenemos a cargo el alumbrado público, dependiendo de las ciudades, el transporte, los permisos de construcción, en fin, hay muchas acciones. Definitivamente, para cerrar esta parte, decir que en el tema de cambio climático no podemos trabajar aislados. El esfuerzo es mucho. Si dependemos solo de nuestro gobierno nacional,
no se va a lograr. Como lo dice el primer ministro de Fiji, estamos en un bote. El bote es nuestro planeta Tierra. O nos hundimos todos con él o remamos hacia el mismo lado para lograr llegar y salvarnos. Muy buen comentario. ¿Qué nos dirías al respecto, Andrés? Sí, nosotros reconocemos el valor de las acciones locales y las acciones regionales para enfrentar el problema, sobre todo cuando tenemos un contexto político como el que está ahora teniendo Estados Unidos, por ejemplo, donde el gobierno federal, el gobierno nacional, un poco va en retirada y está haciendo, tomando pasos hacia atrás, Ese es un buen punto. ¿Qué repercusión tiene que Estados Unidos no haya suscrito el Acuerdo de París? Fíjate que nosotros en WRI, que somos una organización global, hemos visto un efecto de rebote que hasta creo que nos ha favorecido, digamos, ¿Sí a quienes estamos interesados en temas como el combate al cambio climático, porque las ciudades están haciendo mucho más de lo que estaban haciendo, las empresas están haciendo mucho más de lo que estaban haciendo. Y creo que ahí lo que es importante es reconocer también que muchos de los cambios que tenemos que hacer en conductas, cambios en tecnología, no solamente ayudan a atacar el cambio climático, no solamente ayudan a mejorar el medio ambiente, también pueden traernos beneficios económicos y sociales. Cambiar hacia tecnologías más eficientes, también, por ejemplo. Exacto, ese también es un punto que puede incidir en beneficio para nuestro país. Y hay que hacer los análisis. Nosotros hemos aportado muchas propuestas al gobierno de México, por ejemplo, a los gobiernos locales y a gobiernos en todo el mundo, a entidades privadas incluso, de cuestiones que se pueden hacer con muy poco recurso o incluso con ahorros en recursos. Obviamente tienes que invertir algo para cambiar la iluminación, por ejemplo, en una casa, para volverte más eficiente en el transporte, pero eso a veces en plazos muy cortos se paga y te genera incluso ahorros económicos, te genera mayor bienestar. Muchas medidas generan empleo también, tienen beneficios sociales. Entonces, incluso si nos olvidáramos del cambio climático, creo que hay mucho en los cambios de conductas y cambios tecnológicos que tendríamos que estar haciendo de todas maneras, si somos racionales. Ahí platicarte, mira, nosotros estamos ahorita, llevamos ya como un mes avanzando en esta campaña de comunicación y de educación sobre el cambio climático. Y precisamente el enfoque que le estamos dando es, si todo lo vemos o lo comunicamos de una manera catastrofista, no damos una oportunidad para que la gente vea en esto en un futuro. Y hay generaciones que tienen que ver en esto una oportunidad para cambiar las cosas. O sea, si nosotros vemos en las energías limpias, vemos en una nueva forma, digamos, de consumir, de producir, de que las comunidades se capaciten y cuiden mejor sus ecosistemas, que valoren sus recursos naturales. Como bien mencionan, el calentamiento global es una realidad y va a ser una realidad en los próximos años. Pero entre mejor vemos esto como una oportunidad, va a haber una capacidad, digamos, mucho más grande en que la gente vea en esto. ¿Qué voy a estudiar? ¿Ingeniería? Ah, ok, pues ingeniería y le meto una parte ambiental. ¿Quiero ser médico? Pues estudio parte de salud pública y veo qué sucede y cómo afrontar este problema. Creo que, porque los efectos no solamente es, y sí es muy triste ver el oso polar, todas estas cosas al final se conectan con nuestra realidad, pero aquí en México están pasando y hay efectos importantes que podemos empezar a ver cómo no solamente prever, sino cómo incluso revertir, ¿no? ¿Les parece también que esto también es un tema de amor? Finalmente estamos pensando en los habitantes de los próximos miles, millones de años. Las nuevas tecnologías, ¿es una de las grandes alternativas para revertirlo? ¿Cómo lo miras, Edgar? Definitivamente es una parte, no necesariamente es el todo. No es la panacea. Lo que es un hecho es que mientras más problemas vamos enfrentando día con día, tiene que haber soluciones, tiene que haber políticas y tiene que haber una tecnología que ayude a solucionarlo. Afortunadamente, en el tema de producción de energía, hemos visto que las energías renovables tienen un gran impacto, están siendo cada día más factibles de implementar y se está subiendo la contribución del total de producción mundial de generación de electricidad por parte de las energías renovables. Es un reflejo. Si el consumo de electricidad también nos implica generación de gases de efecto invernadero, también vemos que hoy hay tecnología de iluminación que reduce ese consumo, como las lámparas LED. Y en transporte, en residuos sólidos, va a haber una tecnología. El problema es cómo acceder a esta, porque cada vez que tenemos una nueva tecnología cuesta. Y luego, quien tiene que acceder a esa no tiene los recursos. Si vemos que residuos sólidos
es uno de los grandes contribuyentes a las emisiones de gases invernadero, y vemos que los municipios en México no tienen dinero para pagar un relleno sanitario o una planta que aproveche el biogás para generar electricidad, pues definitivamente Imposible. no se puede usar No esa puedes tecnología. educar con carencias de este tipo tan básicas. Así es. Las nuevas tecnologías tienen que ir ligadas con fuentes de financiamiento. Cómo acceder a los recursos internacionales, si es que hay, a nivel local, para que se pueda acceder a estas tecnologías. Antes de escucharte, Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Qué Yo digo que opinas, doctor? tecnología es un buen punto para tocar y tecnología cambiaría siempre, como hay invenciones, yo soy muy optimista y siempre pienso que la tecnología mejoraría nuestra vida. También me gustaría tocar los pequeños cambios que tenemos que involucrar en nuestra vida cotidiana. Claro, Por ejemplo, en mi entorno inmediato. Exactamente, cada quien tiene que contribuir. Porque el cambio climático no dice que afecta a los ricos o no a los pobres, o a los pobres no a los ricos. No, esa provincia sí, esa provincia no. Cambio climático afecta a todos. Ya vimos el huracán Harvey que hizo en Texas y el María que hizo en Puerto Rico, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que cambiar nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ocupar o compartir nuestro carro Es una medida cuando ir al inmediata. trabajo o cuando llevamos nuestros niños a la escuela o depender más al transporte público o el boiler que tenemos con gas, tal vez tenemos que tener el calefactor Calentador. solar. Y de hecho hay una alianza ¿Y solar. qué pasa cuando el presupuesto pues no se tiene, no alcanza? Regresamos contigo, nos das tu comentario. Muy bien. Hacemos una pausa, no se vaya. Esto es Cambio Climático, hoy a fondo con especialistas de primer nivel. Volvemos. Todos. Seguimos en esta discusión, el cambio climático, y no es una mesa de buenas intenciones, tampoco es una mesa de alertamiento catastrófico, es una mesa que busca incidir en la conciencia de cada uno. Y decía bien Priya Darcy, a partir de nuestro entorno podemos incidir en el cambio. ¿Tú qué opinas, Andrés? Sí, gracias, Julieta. Pues sí, hay muchos cambios que hacer en términos de tecnología y hay también cambios que hacer en las escalas menores, digamos, en la escala personal incluso, o la escala de la familia o de la ciudad. Creo que se necesita un poco de los dos y también un poco por asumir responsabilidades individuales como causantes que somos del problema, sobre todo quienes estamos en niveles socioeconómicos clase media o media alta, que somos quienes más consumimos bienes y servicios y nos movemos en vehículos privados, y quienes estamos más contribuyendo al problema y a lo mejor tenemos mayor capacidad incluso para enfrentar los efectos del cambio climático sin que nos alteren demasiado. Eso ocurre entre países. Los países más desarrollados tienen mayor resiliencia, ese es el término que se usa, vuelven más rápido al estado natural después de un fenómeno, y los más pobres pues a veces nunca vuelven, ¿no? Tienen un retraso de muchos años o décadas cuando enfrentan un huracán, por ejemplo, como ocurrió este año en el Caribe. Entonces tenemos mayor responsabilidad. Hay un tema de justicia, creo, incluido y se está reconociendo en los acuerdos internacionales. Hay un principio básico en las negociaciones que es de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y volviendo al tema tecnológico, hay muchos cambios que se pueden hacer. Nosotros tenemos identificados en WRI una serie de cambios en los que hemos hecho propuestas muy concretas. Por ejemplo, para que Pemex no emita por la quema y venteo de gas en sus plantas de perforación, en sus pozos, la cantidad de metano que está emitiendo en este momento, que representa el 19%, el metano de las emisiones nacionales, y solamente petróleo y gas el 5% de todas las emisiones de México. El 5% viene de petróleo y gas, y ahí hay oportunidades con menos de $1 por tonelada, que eso es, quienes están en este tema saben que eso es muy barato, oportunidades de reducir hasta el 50% de esas emisiones. Muchas de ellas tendrían beneficios porque el metano puede ser reutilizado, habría obviamente mejoras en eficiencia en las actividades de Pemex. Ahí hay algo muy concreto. Nosotros estamos proponiendo cosas para las ciudades, junto con ICLEI, por ejemplo, con el grupo que dirige Edgar, para mejoras en transporte público. Ahí hay mucho potencial. Todos quisiéramos movernos en transporte público, a veces no es una opción
muy buena porque no es confiable, no es segura, no es cómoda, no sabemos a qué hora vamos a llegar si tomamos el autobús en lugar del coche. Entonces queremos hacer cosas y estamos haciendo cosas con las ciudades, hay mucho interés. El tema es a veces cómo financiarlo, como bien decíamos. El tema económico, hay que mucho ese es de el que impacta. Por un lado, el tema sí, de cómo acercar estas tecnologías a las comunidades, a los países, a las personas. Pero también me gustaría platicar contigo, Rodrigo, que nos dijeras, el tema del cambio climático tiene obstáculos específicos, tiene que ver con intereses económicos, no solamente en México, sino en el mundo. Pues estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? O sea, un cambio de cómo pensamos cuál es el bienestar, por ejemplo. O sea, venimos de un concepto de bienestar donde el tener más bienes, ¿no? El consumir y consumir es síntoma de que estamos mejor, ¿no? Entonces, esto viene desde la Agenda 21 y empieza desde cómo podemos entender la parte del desarrollo y cómo entendemos qué es bienestar. Entonces, obviamente la economía pues, ha sido favorecida a partir de que haya un mayor consumo. Y hay que verlo de esta manera. Hay que verlo, sí, lo que implica esto es un cambio también en cómo entendemos qué es cómo estar mejor en este planeta y cómo estar mejor entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de cambio climático y de medio ambiente, hablamos también de un tema filosófico, educativo, pedagógico, o sea, todo este cambio de conciencia, a qué y cómo queremos y cómo se vive mejor, y cómo vivimos entre todos mejor. Ese es el tema. No quiero entrar pero en cosas muy concretas es cómo entendemos el espacio público. Por ejemplo. ¿Cómo entendemos, ¿Cómo entendemos y nos respetamos en ese espacio público? Al otro. Y la movilidad, por ejemplo, es un tema, ¿no? Las ciudades están hechas para los coches. Y así fueron pensadas después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial se afianzó el modelo, ¿no? De que el transporte individual favorecía al transporte colectivo. Y pues eso implica que tienes mucho espacio para una sola persona, que además está emitiendo, ¿no? mucho las concentraciones por auto, cuando podríamos mejor generar un transporte colectivo eficiente, que cumpla con las necesidades de toda la población. Te platicaba que, por ejemplo, también, o sea, las nuevas generaciones, ¿no? Los famosos millennials, ¿no? Tienen herramientas y las manejan de una manera mucho más natural, donde podemos ver no solamente cómo mejorar el tráfico de las ciudades. Aplicaciones, recursos. Sino, por ejemplo, ahí te comentaba que con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático junto con la Universidad de Berkeley, empezaron a desarrollar y hay todo un modelo que está ahorita pues precisamente concretándose, donde cómo se aprovecha toda esta cuestión del Big Data, que es esta información inteligente de cómo están funcionando las ciudades, el tráfico y demás, para poder mejorar, digamos, la eficiencia en el uso del transporte colectivo. Ese es un punto. Por ejemplo, ¿qué rutas necesitan cambiar para que sean por vehículos eléctricos? Estamos hablando de esas cosas que pueden ser inmediatas, pero estamos en el último segmento, en una suerte de balance, en un minuto por cada uno. Claro. Me gustaría que me dijeran hacia dónde estamos caminando como país una vez suscritos en el protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París, pero hacia dónde tenemos que ir. Estamos enfrentando un desafío. Hay mucha problemática, pero no se acaba el mundo todavía. Hace 15 años que llegó ICLEI a México, eran pocas las autoridades, llámese alcaldes o gobernadores con quienes trabajamos, que conocían el tema. Hoy hemos trabajado con más de 450 municipios que tienen una política pública, Plan de Acción Climática Municipal. Definitivamente se requiere voluntad, tanto personal o política, para cambiar las cosas. Cuando una autoridad dice, me comprometo, voy a poner un porcentaje mayor al presupuesto ambiental, mi área de ecología, y ya va a ser ecología y cambio climático, y no van a ser 2, van a ser 20 personas. Y voy a invertir porque sé que en 10, 20 años eso se va a reflejar en mejores condiciones para la comunidad, van a cambiar las cosas. En México estamos haciendo algo, falta mucho. Definitivamente no nos podemos quedar así con este ritmo. Hay que duplicar esfuerzos. Pero bueno, en 15 años hemos visto un progreso y creo que se puede seguir mejorando las cosas en nuestro país. Y no caminando solos. Gracias. Andrés. Sí, yo creo que tenemos que más rápido y con mayor ambición, digamos, avanzar del discurso a los hechos.
Hay mucho en lo que México ha sido muy proactivo, ya se mencionaba aquí, fue uno de los primeros en tener una ley de cambio climático, el segundo en el mundo después del Reino Unido solamente, el primero en firmar compromisos como el Acuerdo de París, por ejemplo, entre países en desarrollo. Hay mucho que se ha comprometido, digamos, como país, y también otros actores de la sociedad han manifestado interés en hacer, pero hay que ir más rápido si se quiere realmente detener el cambio climático y hacerlo como con suficiente tiempo para que las generaciones futuras encuentren un planeta como el que nosotros vivimos. Creo que ahí está. Con eso ya estaríamos del otro lado. Tenemos un minuto por cada uno. Bueno, yo digo que el planeta está sobrepoblado y ninguna sociedad cambia tan rápido. Es un proceso, siempre es gradual. Poco a poco la sociedad cambia y estamos en buen camino. Que no teníamos ese éxito en Kioto, ahorita tenemos un acuerdo en París. Estamos invirtiendo mucha energía en energía limpia. Entonces, hay un camino largo, pero estamos tomando este camino. Yo estoy viendo que tal vez en 15, 20 años estamos en un mejor mundo. De eso se trata. Y bueno, la campaña y todo, Rodrigo. El minuto para invitarlos al segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático que organiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Y lo que queremos mostrar es precisamente, por un lado, el debate sobre cuáles son las mejores opciones para enfrentar, digamos, el cambio climático. Y también va a haber muchas instituciones, organismos, organizaciones sociales que van a mostrar qué se está haciendo y qué se puede hacer en concreto, tanto en energía como en alimentación, como en consumo, como en diferentes alternativas que necesitamos ir generando para ir cambiando este modelo. Pues ahí estaremos, y ahora sí que esta mesa sí tuvo una intención, un objetivo, que es tratar de cambiar el mundo. Aquí sí. Muchas gracias a los cuatro. Gracias, Edgar. Gracias, Rodrigo. María Darcy. Gracias, ya, mexicano. Y gracias, Andrés. Gracias. Y sobre todo a usted por acompañarnos. Esto fue A Fondo. Pase una excelente noche.